Saludos cordiales, doctor y compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el síndrome de Mirici. Quien les habla es la alumna Carolina Cabrera Chávez, estudiante de la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. El síndrome de Mirici podemos clasificarlo como una rara complicación de la enfermedad litiásica vesicular que tiene un largo tiempo de evolución. También se puede definir como una complicación extrínseca de la vía biliar secundaria a la impactación de un cálculo, ya sea en la bolsa de Hartmann, en el infundíbulo de la vesícula o en el conducto cístico. En cuanto a la historia, podemos ver que en el año 1905 Hans Kerr reportó pacientes que presentaban obstrucción de la vía biliar principal. Sin embargo, no fue el único que estuvo interesado en el tema, ¿no? Ya que Lebrat y Chaibiel en el año 1941 también presentaron estudios similares. Pero no es hasta 1948 que Pablo Mirici, un cirujano argentino, nos habla por primera vez del síndrome del conducto hepático. Él manifiesta en su estudio que el síndrome del conducto hepático cursaba con ictericia y con inflamación de la vesícula biliar, y que estas manifestaciones se debían pues a una obstrucción del cuello biliar, del cuello de la vesícula o del conducto cístico debido a un cálculo. Y atribuía que esta obstrucción generaba pues un espasmo, una contracción en el esfínter del conducto hepático. Luego, con el tiempo, esta teoría queda descartada, ya que se conoce que el conducto hepático carece de esfínter. En el año 1942, Pueslow presenta el primer caso de un paciente con fístula colecistobiliar, y en el año 1950, Benret y Cullen y Mirici en el año 1952 reportaron 7 casos de pacientes con fístula colecistobiliar. Es importante que tengamos en cuenta este término, ya que nos va a ayudar en la clasificación del síndrome de Mirici. McCherry en el año 1982 nos habla ya de la fisiopatología del síndrome de Mirici como una obstrucción de causa mecánica, ¿no? Y él es quien atribuye el nombre a este síndrome y lo clasifica según la presencia o no de fístula colecistobiliar. Lo clasifica en 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. Pero en 1989 Sendes cambia esta clasificación, la hace un poco más específica y divide el síndrome de Mirici en 4 tipos, ¿no? Y hasta en el 2007 vuelve a clasificarlo en 5 tipos, dividiendo el tipo 5 en 5A y 5B. Más adelante les voy a hablar con más detalle acerca de la clasificación del síndrome de Mirici. En cuanto a la epidemiología, podemos ver que es un síndrome, una complicación muy poco frecuente, se presenta rara vez en los pacientes y la teoría pues nos habla de que el 0.1% de pacientes con patología biliar va a presentar como complicación el síndrome de Mirici. También el 1% de pacientes con litiasis, 0.7% a 1.7% de pacientes que son sometidos a colecistectomía. Como podemos ver, es poca la incidencia del síndrome de Mirici. No tiene predilección por las razas, afecta a todos de igual manera. Sin embargo, sí es más frecuente en personas del sexo femenino. Suele afectar a las mujeres en un 50-77%. El 0.05% o 4% de los diagnósticos se hacen de manera accidental durante una colecistectomía en pacientes con colelitiasis. La variante más común, afortunadamente, es el síndrome de Mirici tipo 1 y se encuentra presente en un 58.8% de pacientes. Se encuentra asociado al cáncer vesicular y esto se dice que es por el aumento de la estasis biliar. Como factores de riesgo tenemos la edad, suele afectar a personas que se encuentran en la 4ª y la 7ª década de vida, personas con obesidad. También un factor de riesgo sería el sexo femenino, el uso de anticonceptivos orales, las pérdidas abruptas de peso y personas que hacen ayunos prolongados. Y cualquier factor que predisponga el aumento de la estasis biliar. También como un factor de riesgo se menciona el conducto cístico largo y paralelo al conducto biliar común,
una inserción baja del conducto cístico en el conducto biliar, y un factor de riesgo también es pues que el paciente presente colecistitis recurrente. En cuanto a la fisiopatología del síndrome de Mirici, sabemos que todo se origina por causa de un cálculo, ¿no? Un cálculo que puede ser único y de gran tamaño, que va a impactar en la bolsa de Hartmann o en el conducto, o múltiples cálculos que van a impactarse en dichas unidades anatómicas. Entonces, estos impactos van a generar pues inflamación de la vesícula aguda y crónica, ¿no? Como consecuencia de esta inflamación, vamos a tener que estos cálculos van a seguir reiteradamente impactando contra el cuello de la vesícula y pues van a generar la colecistitis aguda repitente, ¿no? Remitente. Van a estar afectando constantemente la pared de la vesícula hasta hacer que esta pared ya sufra daño y se encuentre gruesa e inflamada. Después de esta inflamación, la pared de la vesícula va a atrofiarse y por último va a fibrosarse, va a presentar cicatrizaciones. Esta cicatrización, este daño en la pared va a generar que se forme un habitáculo entre lo que es la vía biliar principal y la pared de la vesícula. Este habitáculo pues va a generar ya la obstrucción de forma total o parcial del conducto. Por consecuente, vamos a tener paredes que se encuentran engrosadas, que se encuentran escleróticas, tanto de la vesícula como del conducto, y pues este engrosamiento va a generar la obstrucción y va a generar la clínica del paciente, que se traduce como ictericia en la mayoría de los casos. En cuanto a la clasificación, podemos ver que ha ido cambiando con el transcurso del tiempo, ¿no? En 1982, McCherry es el que propone la primera clasificación, una clasificación mucho más general, ¿no? Y nos habla de si hay presencia o no de fístula colecistocoloidal. Sendes y otros hablan en 1989 ya de 4 tipos, una clasificación mucho más específica, y en el 2007 se clasifica ya por última vez el síndrome de Mirici y se clasifica en 5 tipos, ¿no? Cada tipo va, desde el tipo 2 hasta el tipo 5, van a estar de acuerdo a si hay o no presencia de fístula colecistobiliar, que va a involucrar ya un tercio, en el caso 2, un tercio de la circunferencia de la vía biliar. En el tipo 3 va a involucrar 2/3 de la circunferencia de la vía biliar. En el tipo 4 ya esta fístula colecistobiliar va a involucrar toda la circunferencia de la vía biliar. Y en el tipo 5 va a haber cualquier tipo de fístula más una fístula colecistoentérica con la presencia o no de hilio biliar. Starling también hizo una clasificación y subdividió el tipo 1 en tipo 1A y tipo 1B, ¿no? Y esta clasificación se atribuía de acuerdo al tamaño del conducto, donde el tipo 1A nos menciona que el conducto cístico largo que corre paralelo a la vía biliar y se va a encontrar obstruido por cálculos, y el tipo 1B se trataría de un conducto cístico corto que se encuentra completamente obliterado por cálculos. En cuanto a las manifestaciones clínicas del síndrome de Mirici, son muy inespecíficas y desafortunadamente no hay un signo patognomónico de la enfermedad, pero sí podemos ver que más del 50% de pacientes cursan con un cuadro de ictericia, una ictericia que es de origen obstructivo, ¿no? Que suele estar asociada a coluria y a fiebre. También los pacientes van a presentar dolor abdominal en el cuadrante superior izquierdo o en el hipogastrio, un dolor abdominal tipo cólico que va a ser continuo y que puede irradiarse hacia la espalda o debajo del omóplato derecho. El 5-35% de pacientes va a tener un cuadro de colangitis, y muy poco frecuente es que presenten hepatomegalia y pancreatitis aguda. En cuanto a los exámenes de laboratorio, vamos a encontrar elevación de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina en el 90% de los pacientes. Las pruebas de función hepáticas van a salir elevadas,
y van a presentar leucocitosis, sobre todo en pacientes que presentan colecistitis recurrente. En cuanto al diagnóstico, las pruebas de imagen nos van a ser muy útiles. Se suele utilizar mucho la ecografía, donde vamos a ver pues una vesícula biliar contraída, pequeña o atrófica, que va a tener dilatación de la vía biliar intrahepática y del conducto hepático común. En cuanto a la tomografía, va a ser muy útil para poder diferenciar del síndrome de Mirici de procesos neoplásicos, sobre todo en pacientes que presentan fístula colecistobiliar. Tiene una sensibilidad del 42% y una especificidad del 99% aproximadamente. La colangioresonancia es muy útil y tiene alta especificidad y sensibilidad. Y nos puede demostrar pues sitios de estenosis ductales, fístulas, litos y estenosis de los ductos biliares. Sin embargo, no se suele emplear mucho ya que su costo es muy elevado y no todos los hospitales cuentan con colangioresonancia. En cuanto a la CEPRE, es el gol estándar para diagnosticar síndrome de Mirici y tiene ventajas tanto diagnósticas como terapéuticas. En cuanto al manejo terapéutico, el objetivo es lograr la descomprensión de la vía biliar y prevenir las recurrencias, ¿no? Tenemos un manejo óptimo cuando el tratamiento quirúrgico está basado en la clasificación del síndrome de Mirici. La CEPRE nos va a ayudar ya que funciona como un método diagnóstico y de tratamiento, ya sea temporal o definitivo. Y en el caso de que se diagnostique síndrome de Mirici en un intraoperatorio, lo recomendable es realizar la colangiografía. La colangiografía nos va a ayudar a confirmar la patología, describir la anatomía de la vía biliar, ver o no si hay presencia de los litos en el colédoco e identificar la presencia de fístula. El diagnóstico preoperatorio es muy importante con el fin de elegir una estrategia favorable y mejorar los resultados postoperatorios. En cuanto al tratamiento quirúrgico basado en el tipo de síndrome de Mirici, podemos ver que el tipo 1 se va a aplicar la colecistectomía o una colecistectomía total, que esto quiere decir que tenga un abordaje convencional o laparoscópico, ¿no? La tipo 2, que va a ser el manejo va a ser también quirúrgico con colecistectomía abierto más cierre de la fístula o una colecistectomía subtotal abierta. En el tipo 3 vamos a ver que el manejo es una derivación bilioentérica, hepático y ayunonostomía en Y de Rux y no se recomienda suturar la fístula. La tipo 4 se va a hacer una derivación bilioentérica o una hepático y ayunostomía de Y en Y de Rux. Y la tipo 5 se van a realizar los tratamientos descritos previamente según el tipo del síndrome de Mirici. En todos los casos es aconsejable realizar una colecistectomía de fondo a cuello teniendo en cuenta la reacción inflamatoria fibrosa del triángulo de Calot. En caso de que se presentase una anatomía muy compleja, se sugiere realizar una colecistectomía subtotal con extracción de lito. Y en los pacientes que no son candidatos a cirugía, la CEPRE con stent funciona muy bien y funciona como un manejo ya definitivo. Eso es todo, muchas gracias y espero que haya sido de su agrado.